Página 396. Caramba, ya era hora. Hacía siglos que no le echábamos a usted la vista encima, dijo el general, y al observar sus cansadas facciones, creyó que lo que le alejaba de los salones era una enfermedad grave y añadió, pues tiene usted buena cara, ¿sabe? Mientras que el marqués preguntaba, ¿qué hace usted por aquí, amigo mío? A un novelista mundano que acababa de calarse el monóculo, su único órgano de investigación psicológica y de implacable análisis, que respondió con aire importante y misterioso, arrastrando la R, estoy observando. El monóculo del marqués de Forestel era minúsculo, no tenía reborde y obligaba al ojo en que iba incrustado a una crispación dolorosa y constante, como un cartílago superfluo de inexorable presencia y rebuscada materia, con lo cual el rostro del marqués tomaba una expresión de melancólica delicadeza que hacía creer a las mujeres que el marqués era capaz de sufrir mucho por ellas. Pero el del señor de Saint-Candé, ceñido como Saturno por un enorme anillo, era el centro de gravedad de su rostro que se gobernaba por la pauta del monóculo, y la nariz roja y temblona y los labios abultados y sarcásticos aspiraban con sus gestos a ponerse a la altura del brillante fuego graneado que lanzaba el disco de cristal. Fuego preferido a las miradas más bonitas del mundo por jovencitas snobs y depravadas, en las que despertaba ideas de artificiales delicias y de refinamientos de voluptuosidad. Entretanto, detrás de su monóculo correspondiente, el señor de Palancí, que paseaba lentamente por todas las fiestas su cabezota de carpa, con ojos redondos, y que de cuando en cuando alargaba las mandíbulas como para buscar su orientación, parecía que llevaba consigo tan solo un fragmento accidental y acaso puramente simbólico del cristal de su pecera. Fragmento destinado a representar el todo y que recordó a Swann, gran admirador de los vicios y virtudes del Giotto en Padua, aquella injusticia junto a la cual se ve un ramo frondoso que evoca las selvas donde tiene su guarida. Swann se adelantó a ruegos de la marquesa de Saint-Euvert para oír un aria de Orfeo que tocaba un flautista y se colocó en un rincón donde, por desgracia, no disfrutaba otra perspectiva que la de dos damas, ya de edad madura, sentadas una al lado de otra, la marquesa de Cambremer y la vizcondesa de Franquetot, que, como eran primas, se pasaban el tiempo en todas las reuniones con sus bolsos en la mano y con sus hijas detrás, buscándose como si estuvieran perdidas en una estación y sin tranquilidad hasta que encontraran dos sillas juntas y las marcaban con su abanico o con su pañuelo. Como la señora de Cambremer tenía muy pocas relaciones, se alegraba mucho de tener por compañera a la vizconde de Franquetot, que por el contrario estaba muy bien relacionada y le parecía de muy buen tono y muy original mostrar a todas sus encumbradas amistades que prefería a su compañía la de una dama poco brillante, que la traía recuerdos de su juventud. Swann, lleno de irónica melancolía, estaba viendo cómo escuchaban el intermedio de piano. San Francisco hablando a los pájaros de Liszt, que vino después del aria de flauta, y como iban siguiendo el vertiginoso estilo del pianista, la vizcondesa de Franquetot, con ansia, con ojos espantados, como si las teclas por donde el virtuoso iba corriendo ágilmente fueran una serie de trapecios a 80 metros de altura, de los cuales podía caer a tierra, lanzando al mismo tiempo a su compañera miradas de asombro y de denegación que significaban: es increíble, nunca creí que un mortal pudiera hacer eso. Y la marquesa de Cambremer, como mujer que recibió sólida educación musical, llevando el compás con la cabeza, transformada en volante de metrónomo, con oscilaciones tan rápidas y amplias de hombro a hombro, que con esa especie de extravío y abandono en la mirada propia de los dolores, imposibles de retener y dominar, y que dicen, ¿qué le vamos a hacer? A cada momento enganchaba con sus solitarias
solitarios las tiras de su corpiño y tenía que enderezar el negro racimo que llevaba en el pelo, sin dejar por eso de acelerar el movimiento. Al otro lado de la vizcondesa de Franquetot, un poco más adelante, estaba la marquesa de Galardón, preocupada con su idea favorita, su parentesco con los Guermantes, del que sacaba para sí y para la gente mucha gloria y algo de vergüenza, porque las figuras preeminentes de la familia la tenían un poco de lado, quizás porque era muy pesada, porque era mala o porque venía de una rama inferior, o quién sabe, sin razón alguna. Cuando estaba al lado de una persona desconocida, como en ese momento era la vizcondesa de Franquetot, padecía porque la conciencia que ella tenía de su parentesco con los Guermantes no pudiera manifestarse externamente en caracteres visibles, como esos que en los mosaicos de las iglesias bizantinas están colocados unos junto a otros y representan en una columna vertical, junto a un santo personaje, las palabras cuya pronunciación se le atribuye. Estaba pensando que en los 6 años que llevaba de casada su joven prima, la princesa de los Laumé no la había invitado ni había ido a verla una sola vez. Esa idea la llenaba de cólera y al mismo tiempo de orgullo, porque a fuerza de decir a la gente que se extrañaba por no verla en casa de la princesa de los Laumé, que no iba allí para no encontrarse con la princesa Matilde, cosa que su ultralegitimista familia no la habría perdonado nunca. Acabó por creerse que ese era, en efecto, el motivo que le impedía para ir a casa de su prima. Sin embargo, recordaba, pero de un modo confuso, haber preguntado más de una vez a la princesa de los Laumé cómo podrían arreglarse para verse, pero ese recuerdo humillante le neutralizaba y con mucho murmurando: a mí no me toca dar los primeros pasos porque tengo 20 años más que ella. Gracias a la virtud de estas palabras interiores, echaba altivamente atrás los hombres, despegándolos del busto, y como tenía la cabeza inclinada hacia un lado, casi horizontal, recordaba la cabeza añadida de un faisán orgulloso que se sirve a la mesa con todo su plumaje. Era, por naturaleza, pequeña, hombruna y regordeta, pero los desaires le habían dado tiesura, como esos árboles que, nacidos en mala postura al borde de un precipicio, no tienen más remedio que crecer hacia atrás para guardar el equilibrio. Y obligada, para consolarse así de no ser tanto como los demás de Guermantes, a decirse siempre que si los trataba poco eran por intransigencia de principios y por orgullo, aquella idea llegó a modelar su cuerpo, prestándole una especie de majestuoso porte que, para las gentes de clase media, parecía un signo de su alta estirpe, y que de cuando en cuando encendía con fugitivo deseo el apagado mirar de los calaveras de casino. Si se hubiera sometido la conversación de la marquesa de Galardón a esos análisis que, buscando la frecuencia mayor o menor con que se repite una palabra, nos llevan a descubrir la clave de un lenguaje cifrado, se habría visto que ninguna frase, ni siquiera la más usual, se daba tanto en sus labios como en casa de mis primos los Guermantes, en casa de mi tía la de Guermantes, la salud de el Sear de Guermantes, el baño de mi prima de Guermantes. Cuando le hablaban de un personaje famoso, respondía que, aunque no le conocía personalmente, le había visto muchas veces en casa de su tía, la duquesa de Guermantes, pero con tono tan glacial y voz tan sorda que se veía muy claro que no lo conocía personalmente, porque se lo impedían los principios arraigados y firmísimos que la empujaban los hombres hacia atrás, dando la semejanza con uno de esos aparatos que hay en los gimnasios para desarrollar el tórax. Y precisamente la princesa de Laumé, que nadie creía que fuera a casa de la marquesa de Saint-Aubert, le llegó en aquel momento, para mostrar que no intentaba hacer pesar la superficie de su rango en una casa a la que iba por mera condescendencia. Entró encogiendo los hombros, aunque no había ninguna multitud apiñada que atravesar, ni nadie a quien dejar paso,
y se quedó expresamente en un rincón, como si aquel fuera el sitio apropiado para ella, igual que un rey que hace cola en un teatro mientras que las autoridades no se enteran de su presencia, y limitando su mirada para que no pareciera que se hacía ver y que pedía el adecuado tratamiento. Al dibujo de la alfombra o de su falda, se estuvo de pie en el sitio que más modesto le apareció, y donde sabía que iría a sacarla con una exclamación de arrobo la marquesa de Saint-Hubert en cuanto la viera, junto a la marquesa de Cambermer, a quien no conocía. Observaba la mímica de su vecina, melómana ella también, pero no la imitaba. Y no es que no deseara a la princesa, para 5 minutos que iba a pasar en casa de la Saint-Hubert, y para que el favor que así le hacía valiera aún más. Mostrábase amabilísima, pero sentía un horror instintivo a lo que ella llamaba exageraciones, y deseaba mostrar que ella no tenía por qué entregarse a manifestaciones que no concordaban bien con el estilo del grupo de sus íntimos, pero que no dejaban de hacerle efecto gracias a ese espíritu de imitación que el ambiente nuevo, aunque sea inferior, desarrolla hasta en las personas más seguras de sí mismas. Empezó a preguntarse si no sería aquella gesticulación cosa requerida por lo que estaba tocando, obra que no entraba en el marco de la música a que ella estaba acostumbrada, y si el abstenerse de aquellos balanceos no sería dar prueba de incomprensión de la obra y de desconsideración al ama de la casa. De modo que para expresar por un corte de cuentas sus contradictorios sentimientos, ya se limitaba a subirse los tirantes de su traje o a firmar en su rubio pelo las bolitas de coral y de esmalte rosa escarchadas de diamantes que realzaban la sencillez y gracia de su peinado, mientras examinaba con fría curiosidad a su fogosa vecina. Ya seguía la música por unos momentos con su abanico, pero fuera de compás, para no abdicar su independencia. El pianista acabó con Liszt y empezó a tocar un preludio de Chopin, y la marquesa de Cambermer lanzó a la vizcondesa de Franquetot una cariñosa sonrisa de satisfacción, de competencia y de alusión al pasado. Allá, cuando joven, había aprendido a acariciar el largo cuello sinuoso y desmesurado de las frases chopinianas, libres, táctiles, flexibles, que empiezan por buscarse su sitio por camino muy remoto y apartado del que tomaron al salir, muy lejos del punto donde esperábamos su contacto, pero que si se entregan a este retozo de su fantasía es para volver más deliberadamente, con retorno más premeditado y preciso, como dando en un cristal que resuene hasta arrancar gritos, a herirnos en el corazón. Como vivió de joven en el seno de una familia provinciana con muy pocas relaciones y no iba casi nunca a bailes, allá en la soledad de su mansión se embriagó moderando o precipitando las danzas de estas imaginarias parejas, degradándolas como flores y abandonando un momento el baile imaginario para oír cómo soplaba el viento a la orilla del lago, entre los pinos, mientras que se adelantaba hacia ella, distinto de cómo se figuran las mujeres a los amantes de este mundo, un mancebo esbelto, de voz cantarina, extraña y falsa, calzados los guantes blancos. Pero hoy la belleza de esa música pasada de moda parece muy ajada, sin gozar ya de la estima de los inteligentes. Perdió honor y gracia y ni siquiera las personas de mal gusto disfrutan en ella más que placeres mediocres y callados. La marquesa de Cambermer echó hacia atrás una mirada furtiva. Sabía que su nuera, muy respetuosa con su nueva familia y en todo menos en lo tocante a las cosas de la inteligencia, porque en este campo tenía ideas propias por haber aprendido hasta armonía y griego, despreciaba a Chopin y sufría al oír música suya. Pero como esa wagneriana estaba lejos con un grupo de muchachas jóvenes, la marquesa de Cambermer se entregó a sus deliciosas impresiones. También la sentía así al principio, así la princesa de los Laumé. Aunque no tenía grandes prendas naturales para la música,
Desde los 15 años le dio lección una profesora de piano del barrio de Saint-Germain, mujer de genio que al final de su vida se vio en la miseria y a los 70 años tuvo que volver a dar lecciones a las hijas y a las nietas de sus primeras discípulas. Ya había muerto, pero su método y su excelente sonido revivían a menudo en sus discípulas, aun en aquellas convertidas para siempre a la mediocridad, que abandonaron la música y nunca abrían un piano. Así que la princesa pudo mover su cabeza con pleno conocimiento de causa y sabiendo apreciar exactamente el modo como tocaba el pianista, aquel preludio que ella sabía de memoria. Murmuró, siempre será delicioso. Y lo hizo frunciendo los labios románticamente como una flor bonita y armonizó con ellos su mirada y se cargó en aquel momento de vaguedad y sentimentalismo. Mientras tanto, la marquesa de Galardón pensaba que sentía mucho no ver con más frecuencia a la princesa de los Laumé, porque estaba deseando darla una lección no contestando a su saludo. No sabía que tenía muy cerca a su prima. Un movimiento de cabeza de la vizcondesa de Franquetot descubrió a la princesa. E inmediatamente la Galardón se precipitó hacia ella, molestando a todo el mundo, pero como no quería perder aquel porte altivo y glacial que recordaba a todos que no deseaba mucho trato con una persona en cuyos salones podía encontrarse a la princesa Matilde y a la que ella no debía ir a saludar primero porque no era de su tiempo, quiso compensar aquel porte de reserva y orgullo con algunas palabras que justificaron su saludo y obligaran a la princesa a entrar en conversación. Así que en cuanto se vio cerca de su prima, con rostro seco y tendiendo la mano con una carta forzada, la dijo: ¿Qué tal está tu marido? Con el mismo tono de preocupación que si el príncipe estuviera gravemente enfermo. La princesa se echó a reír con una risa muy suya que quería indicar a los demás que estaba riendo de una persona y que al mismo tiempo la embellecía, concentrando los rasgos de su rostro en torno a su animada boca y a sus ojos brillantes, la respondió: pero si está divinamente. Y todavía sigue riéndose. Sin embargo, la marquesa de Galardón, enderezando el busto y con el rostro ya más frío, aunque todavía preocupado por el estado de salud del príncipe, dijo a su prima: Oriana. Y aquí la princesa miró asombrada y risueña a un invisible tercer personaje al que tomaba por testigo de que nunca autorizó a la marquesa para que la llamara por su nombre de pila. Tengo mucho interés en que vayas mañana a casa a oír un quinteto con clarinete de Mozart. Me gustaría saber tu opinión. Y parecía que no estaba haciendo una invitación, sino que pedía un favor, que necesitaba el parecer de la princesa sobre el cuarteto de Mozart, como si fuera el plato original de una nueva cocinera y deseara saber lo que opinaba un entendido de sus méritos culinarios. Conozco el quinteto y te puedo decir ahora mismo lo que me parece. Sabes, mi marido no está muy bien del hígado, se alegrará mucho de verte, replicó la Galardón, que ahora imponía a la princesa la asistencia a su fiesta como un deber de caridad. A la princesa no le gustaba decir a una persona que no quería ir a su casa, y todos los días escribía cartas lamentándose de no haber podido ir, por una inopinada visita de su suegra, por una invitación de su cuñado, por la ópera o por haberse marchado al campo, a una reunión a la que nunca tuvo intención de asistir. Y así daba a mucha gente la alegría de suponer que estaba en muy buenas relaciones con ellos, que de buena gana habría ido a su casa, a no ser por aquellos contratiempos principescos que tanto halagaban a sus amigos ver en competencia con su invitación. Además, como formaba parte de aquel ingenioso grupo de los Guermantes, donde sobrevivía algo de la gracia viva, sin lugares comunes ni sentimientos convencionales, que desciende de la Mérimée y halla su última expresión en el teatro de Meliac y Halevi, adaptaba esa gracia al trato social,
La transponía hasta en su cortesía, que aspiraba a que fuese precisa, positiva, muy cercana a la humilde verdad. No exponía ampliamente a una señora cuán grandes eran sus deseos de asistir a una reunión en su casa. Le parecía más amable enumerarla unas cuantas menudencias de las que dependía que pudiera ir o no. Mira, te diré, contestó la marquesa de Galardón. Mañana tengo que ir a casa de una amiga que me tiene comprometida hace ya mucho tiempo. Si nos lleva al teatro no me será posible, con toda mi mejor voluntad, ir a tu casa. Pero si no salimos, ¿cómo sé que estaremos solos? Como sé que estaremos solos, podré marcharme antes. ¿Has visto a tu amigo Swan? No, no sabía que estuviera aquí esa alhaja de Swan. Voy a hacer porque me vea. Es raro que venga aquí, a casa de la vieja Saint-Hubert, dijo la marquesa. Ya sé que es hombre listo, añadió queriendo dar a entender que era intrigante. Pero, de todos modos, es extraño ver a un judío en casa de una mujer que tiene un hermano y un cuñado arzobispos. Yo confieso con rubor que no me parece nada extraño, contestó la princesa de Laumé. Ya sé que se ha convertido desde sus padres y sus abuelos. Pero dicen que los que abjuran su religión siguen tan apegados a ella como los demás, y que eso de la conversión es una farsa. ¿No lo sabes tú? Carezco de toda ilustración en ese punto. El pianista, que tenía que tocar dos cosas de Chopin, una vez acabado el preludio, empezó una polonesa. Pero en cuanto a que la marquesa de Galardón indicó a su prima que Swann estaba allí, Chopin redivivo habría podido tocar todas sus obras sin ganarse la atención de la princesa de los Laumé. Hay dos clases de personas, unas que tienen curiosidad por las gentes que no conocen y otras que solo tienen interés por los conocidos. La princesa de los Laumé era de estas. La sucedía, como a muchas damas del barrio de Saint-Germain, que la presencia en un sitio donde ella estuviera de una persona de su grupo, a la que por lo demás no tenía nada de particular que decir, acaparaba exclusivamente su atención a costa de todo lo restante. Desde aquel instante, con la esperanza de que Swann la viera, la princesa, como una rata blanca cuando le acercan un terrón de azúcar y luego se le quitan, no hizo más que volver la cara, con mil gestos de connivencia, sin relación alguna con el sentimiento de la polonesa de Chopin, hacia donde Swann estaba, y si éste mudaba de sitio, desplazábase paralelamente la imantada sonrisa de la princesa. Oriana, no te enfades, dijo la marquesa de Galardón, que no podía resistirse a sacrificar sus mayores esperanzas sociales y su deseo de deslumbrar a la gente, por el gusto oscuro, inmediato y privado de decir una cosa desagradable. Pero hay quien dice que ese Swann es persona que no puede entrar en una casa decente. ¿Es cierto? Ya sabes muy bien que es verdad, contestó la princesa, porque tú le has invitado 50 veces y nunca ha ido a tu casa. Y se marchó del lado de su mortificada prima, rompiendo de nuevo una risa que escandalizó a los que escuchaban la música, pero que llamó la atención de la marquesa de Saint-Hubert, que por cortesía estaba cerca del piano y que hasta entonces no había visto a la princesa. Se alegró mucho de verla porque creía que aún seguía en Guermantes asistiendo a su suegro, que estaba enfermo. ¿Pero estaba usted ahí, princesa? Sí, estaba en un rincón. He oído cosas muy bonitas. Ah, pero hace ya rato que está usted ahí. Sí, hace ya un rato largo, que se me ha hecho muy corto. Largo nada más que porque no la veía a usted. La marquesa de Saint-Hubert quiso ceder su sillón a la princesa, que respondió, de ninguna manera, yo estoy bien en cualquier parte. Y fijándose intencionadamente para manifestar más claramente su sencillez de gran señora en un pequeño asiento sin respaldo, dijo, mire, con este puff tengo bastante. Así me estaré derecha. Uy, estoy metiendo ruido. Me van a sisear. Mientras tanto, el pianista, duplicando la velocidad, llevaba a su colmo la emoción musical y un criado iba pasando refrescos en una bandeja haciendo tintinear las cucharillas, sin ver las señas que, como todas las semanas, le hacía la señora para que se marchara.
Una joven recién casada, a la que habían dicho que una mujer joven debe tener siempre la fisonomía animada, sonreía complacida y buscaba con los ojos a la señora de la casa para darle las gracias con su mirada por haberse acordado de invitarla. Sin embargo, iba siguiendo intranquila la música, no tan intranquila como la vizcondesa de Franquetot, pero con cierta preocupación, la cual tenía por objeto no el pianista, sino el piano, porque había en él una bujía que temblaba a cada fortísimo, amenazando con prender fuego a la pantalla, o por lo menos con manchar de esperma el palo santo. Al fin, sin poder contenerse, subió los 2 escalones del estrado donde estaba el piano y se precipitó a quitar la arandela. Pero cuando ya iban a tocar sus manos sonó un último acorde, se acabó la polonesa y el pianista se levantó. Sin embargo, la atrevida decisión de aquella joven y la corta promiscuidad que resultó entre ella y el pianista produjeron una impresión más favorable que otra cosa. ¿Se ha fijado usted en lo que ha hecho esa joven, princesa? Dijo el general de Forbeville, que había ido a saludar a la princesa de los Laumet, abandonada un instante por la señora de la casa. Es curioso, ¿será una artista? No, es una de las pequeñas Cambremer, contestó ligeramente la princesa y añadió enseguida, vamos, eso es lo que he oído decir, porque yo no tengo idea de quién pueda ser. Detrás de mí dijeron que eran vecinos de campo de la marquesa de Saint-Hubert, pero me parece que no los conoce nadie. Deben de ser gente del campo. Además, yo no sé si usted está muy enterado de la brillante sociedad que aquí se congrega, pero yo no conozco ni de nombre a ninguna de estas gentes tan raras. ¿A qué se dedicarán su vida, fuera de las reuniones de la marquesa de Saint-Hubert? Se conoce que las han alquilado con los músicos, las sillas y los refrescos. Reconocerá usted que esos invitados de Casa de Valois son espléndidos. ¿Tendrá valor para alquilar esos comparsas todas las semanas? No es posible. Pero Camembert es un hombre auténtico y muy antiguo, repuso el general. No veo inconveniente en que sea antiguo, respondió secamente la princesa, pero en todo caso no es eufónico, añadió, pronunciando la palabra eufónico como si estuviera entre comillas, afectación de habla muy peculiar al grupo de guermantes. Quizá es realmente muy bonita, está para comérsela, dijo el general, que no perdía de vista a la joven Cambremer. ¿No es usted de mi opinión, princesa? Me parece que hace ver mucho y no sé si eso es siempre agradable a una mujer tan joven, porque se me figura que no es de mi tiempo, contestó la señora de los Laumet. Esa expresión de mi tiempo era rasgo común a los Galardón y a los Guermantes. Pero la princesa, al ver que el general seguía mirando a la damita, añadió un tanto por malevolencia hacia ella como por amabilidad hacia el general. No es siempre agradable para el marido. Siento mucho no conocerla, ya que tanto le gusta a usted, se la habría presentado. Dijo la princesa que probablemente no hubiera hecho lo que decía de haber conocido a la joven Cambremer. Pero voy a decirle a usted adiós porque soy el santo de una amiga mía y tengo que ir a darla los días, dijo con tono modesto y sincero, reduciendo la reunión mundana a donde iba a ir a la sencillez de una ceremonia aburrida, pero a la que era menester asistir por obligación y delicadeza. Además tengo que ver allí a Bazán, que mientras que yo estaba aquí ha ido a visitar a unos amigos suyos. Creo que usted los conoce. Tienen nombre de puente, los Jena. Fue primero un hombre de Victoria, princesa, dijo el general. ¿Qué quiere usted para un soldado viejo como yo? Añadió, quitándose el monóculo para limpiarle, como el que se cambia de vendaje, mientras que la princesa miraba instintivamente a otro lado. Esa nobleza del imperio es otra cosa, claro, pero en su género vale algo.
son gentes que después de todo se han batido como héroes. No, si yo tengo un gran respeto a los héroes, dijo la princesa con tono levemente irónico. Si no voy con Bazán a casa de esa princesa de Jena, no es por nada de eso, es porque no los conozco, nada más. Bazán los conoce y los quiere mucho. No, no es lo que usted se imagina, no hay ningún flirt. No, yo no tengo por qué oponerme. Y además, ¿para qué me sirve oponerme? Añadió con melancólica voz porque todo el mundo sabía que el príncipe de los Laumé engañaba constantemente a su encantadora prima desde el día mismo que se casó con ella. Pero bueno, ahora no es ese el caso. Son conocidos suyos hace mucho tiempo y hace muy buenas migas con ellos, con mucho gusto por mi parte. Claro que su casa, por lo que me ha dicho Bazán, no. Figúrese usted que todos sus muebles son estilo imperio. Pero, princesa, es muy natural, es el mobiliario de sus abuelos. No digo que no, pero por eso no deja de ser feo. Pero no por eso no deja de ser feo. Comprendo perfectamente que no todo el mundo puede tener cosas bonitas, pero por lo menos que no se tengan cosas ridículas. ¿Qué quiere usted? No conozco nada más académico y más burgués que ese horrible estilo, con unas cómodas que tienen cabeza de cisne, como las pilas de baño. Pero si no me equivoco, creo que hasta tienen cosas de valor. Me parece que en su casa está la famosa mesa de mosaico donde se firmó el tratado de... Ah, yo no digo que no tenga cosas interesantes desde el punto de vista histórico, pero por eso no va a ser bonito. Si es horrible. Yo también tengo cosas de esas que Bazán ha heredado de los Montesquieu, pero las guardo en las bohardillas de Guermantes para que no las vea nadie. Y además, ya le digo a usted que tampoco es por eso. Me precipitaría a ir a su casa con Bazán, iría allí en medio de sus esfinges y sus cobres si los conociera, pero no los conozco. Y desde pequeña me tienen dicho que no está bien ir a casa de personas que uno no conoce, dijo con tono pueril, y hago lo que me enseñaron. ¿Qué harían esas buenas gentes al ver entrar en su casa a una persona desconocida? Quizás me recibieran muy mal. Y por coquetería añadió a la sonrisa que le inspiraba esta hipótesis y para embellecerla más, una expresión soñadora y dulce de la mirada que tenía fija en el general. Demasiado sabe usted, princesa, que no cabrían en su pellejo de alegría. No. ¿Por qué? Le preguntó la princesa con extrema vivacidad, ya para aparentar que no se daba cuenta de que el general lo decía por ella, era una de las primeras damas de Francia, ya porque le gustara oírselo decir. ¿Por qué? ¿Usted qué sabe? Quizá los desagradaba mucho. Yo no sé, pero si juzgo por mí, ya me molesta tanto a veces ver a la gente que conozco, que si tuviera que ir a ver también a los que no conozco, por muy heroicos que fueran, sería cosa de volverse loca. Además, salvo en el caso claro de amigos viejos, como usted, a quienes no tratamos por eso solo, no sé, yo no sé si eso del heroísmo se puede llevar muy bien en sociedad. A mí me es bastante cargante tener que dar comidas, pero figúrese usted si tuviera que dar el brazo a Espartaco para ir a la mesa. No, no, si no juntamos 13 no seré yo quien llame a Ver, Vercingitoa, Vercingetorix para que haga el 14. Le reservaría para las reuniones de gran gala. Y como en mi casa no las hay. Ah, princesa, no en balde es usted una Guermantes. Bien claro se la ve el ingenio de la casa. Pero no siempre se habla del ingenio de los Guermantes. Yo no sé por qué. Como si les quedara algo a los demás, ¿verdad? Añadió soltando una carcajada alegre y ruidosa, recogiendo y juntando los rasgos fisonómicos, todos en la red de su animación, con los ojos chispeantes, encendidos en un
flamea radiante de alegría, que solo podía emprender las palabras, aunque fuera la misma princesa las que las decía, de alabanza a su ingenio o su belleza. Ahí tiene usted a Swann, que está saludando a su camembert, ahí, junto a la vieja Saint-Hubert. ¿No le ve? Pídale que la presente, pero dése prisa, porque me parece que se va. ¿Se ha fijado usted qué mala cara tiene? Dijo el general. Vamos, Carlitos, por fin viene. Ya empezaba a creer que no quería verme. Swann estimaba mucho a la princesa de los Laumé, y además al verla se acordaba de Guermantes, tierra cercana a Combray, cuya región toda aquella que le gustaba muchísimo y donde no iba ahora por no separarse de Odette. Y empleando unas formas medio artísticas, medio galantes, con las que se hacía grato a la princesa y que se le ocurrían espontáneamente en cuanto volvía a tocar en aquel su ambiente de antes, y deseoso además de expresarse a sí mismo la nostalgia que sentía del campo, dijo como entre bastidores, de modo que le oyeran a la vez la marquesa de Saint-Hubert, con quien estaba hablando, y la princesa de los Laumé, para quien estaba hablando. Ah, ahí está la princesa bonita. Mire usted, ha venido expresamente de Guermantes para oír el San Francisco de Asís de Liszt. Y como es un abejaruco lindo que ha venido volando, no ha tenido tiempo más que de picotear unas cerecillas de pájaro y unas flores de espino y ponérselas en la cabeza. Todavía tiene unas gotitas de rocío y de esa escarcha que tanto miedo debe de dar a la duquesa. Es precioso, princesa. Pero, ¿cómo? ¿Con que la princesa ha venido expresamente de Guermantes? Eso es ya demasiado, no lo sabía. Verdaderamente no sé cómo darle las gracias, exclamó la Saint-Hubert ingenuamente. Poco hecha al momento de hablar de Swann. Poco hecha el modo de hablar de Swann. Y fijándose en el peinado de la princesa. Es verdad, imita como si fuera castañitas. Pero no, eso no. Es una idea deliciosa. Y como conocía a la princesa el programa, ni siquiera a mí me lo habían dicho los músicos. Swann, que siempre que veía una dama con la que tenía costumbre de hablar en tono de galantería, la decía alguna cosa delicada que pasaba inadvertida para muchas de las gentes del gran mundo. No se dignó explicar a la marquesa de Saint-Hubert que había hablado en pura metáfora. La princesa se echó a reír a carcajadas, porque en su círculo de íntimos se tenía en gran estima la gracia de Swann, y además porque no podía oír ningún cumplido dirigido a ella sin que le pareciera extremadamente fino y gracioso. Encantada, Carlos, de que le gusten a usted mis florecillas de espino. ¿Cómo es que estaba usted saludando a esa Camembert? ¿También es vecina de campo suya? La marquesa de Saint-Hubert, viendo que la princesa estaba muy a gusto charlando con Swann, se había ido. También lo es de usted, princesa. Mía, pero esa gente en todas partes tiene tierras. Qué envidia me da. No son los Camembert, sino los padres de ella. Es una señorita Legrandin que iba a Combray. Yo no sé si usted se acuerda de que es condesa de Combray y de que el cabildo la debe a usted un censo. Lo que me debe el cabildo no lo sé, pero lo que sé es que el cura me saca todos los años 100 francos, cosa que no me hace ninguna gracia. En fin, esos Camembert tienen nombre bastante chocante. Menos mal que acaba a tiempo, pero acaba mal, dijo riéndose. Pues no empieza mucho mejor, contestó Swann. En efecto, es una abreviatura doble. Sin duda fue alguien muy irritado y muy fino que no se atrevió a apurar la primera palabra. Pero ya que no pudo por menos de empezar la segunda, debía haber rematado la primera para acabar de una vez. Carlitos, estamos haciendo unos chistes deliciosos, pero es que es muy fastidioso eso de no verle a usted, añadió con tono salamero, porque me gusta mucho que hablemos un rato. ¿Querrá usted creer que no he podido meter en la cabeza a ese idiota de Forbeville que el nombre de Camembert era chocante? La vida es una cosa horrible. Hasta que no le veo a usted, no dejo de aburrirme.
Indudablemente esto no era absolutamente cierto, pero Swann y la princesa tenían un mismo modo de juzgar las cosas menudas que daban como resultado, a no ser que fuera la causa de ella una gran analogía en la manera de expresarse y hasta en la pronunciación. Esa semejanza no llamaba la atención porque sus voces eran muy diferentes, pero si se lograba quitar a las frases de Swann la sonoridad que las envolvía y los bigotes por entre los cuales brotaban, se veía muy claro que eran las mismas frases e inflexiones de voz, el estilo del grupo Guermantes. Respecto a las cosas importantes, las ideas de Swann y de la princesa no coincidían en ningún punto, pero desde que Swann se sentía tan triste, siempre con aquel escalofrío que nos sobrecoge cuando vamos a echarnos a llorar, experimentaba el imperioso deseo de hablar de su pena, como un asesino de su crimen. Al oír lo que le dijo la princesa, de que la vida era una cosa horrible, sintió una impresión tan dulce como si le hubiera hablado de Odette. Sí, la vida es una cosa horrible. A ver si nos vemos a menudo, mi querida princesa. Lo agradable que tiene el pasar un rato con usted es que usted no está alegre. Podríamos vernos una de estas noches. ¿Y por qué no viene usted a Guermantes? Mi madre política se alegraría mucho. La gente dice que aquello es feo, pero a mí no me disgusta nada. Tengo horror a las regiones pintorescas. Ya lo creo. Es una tierra admirable, contestó Swann, demasiado hermosa, con demasiada vida para mí en este momento. Es una tierra para ser feliz. Quizás sea porque yo he vivido allí, pero todas las cosas de ese país me dicen algo. En cuanto se levanta un soplo de viento y los trigales empiezan a agitarse, me parece que va a llegar alguien, que voy a recibir una noticia. Y las casitas que hay a la orilla del río, no, me sentiría muy desgraciado. Cuidado, cuidado, Carlitos. Ahí está la terrible Rampillón que me ha visto. Tápeme usted, recuérdeme qué es lo que le ha pasado. ¿Se ha casado su hija o su querido? Yo no sé, o los dos. Me parece que los dos. Eso es, su querido con su hija. No, ahora recuerdo, es que la he repudiado su príncipe. La ha repudiado su príncipe. Haga usted como que me está hablando para que esa Berenice no venga a invitarme a cenar. Digo, ya me voy. Oiga, Carlitos, y ya que nos vemos, ¿me dejará usted que me le lleve a casa de la princesa de Parma, que se alegrará mucho de verle? Y lo mismo Bazán, que me está esperando allí. Si no fuera porque Memé nos da noticias suyas. Es que ahora no se le ve a usted nunca. Swann no quiso aceptar. Había dicho a Charlus que volvía directamente a casa después de la fiesta de la marquesa y no quería arriesgarse por ir a casa de la princesa de Parma a perderse una esquelita que estuvo toda la noche esperando, que le entregara un criado en el concierto y que quizá ahora, al volver a casa, le daría el portero. Ese pobre Swann, dijo aquella noche la princesa a su marido, sigue tan simpático como siempre, pero tiene un aire tristísimo. Ya le verás, porque ha dicho que va a venir a cenar una noche. En el fondo, me parece ridículo que un hombre de su inteligencia sufra por una persona de esa clase y que además no tiene ningún interés porque dicen que es idiota. Añadió con esa prudencia de las gentes que no están enamoradas y que se imaginan que un hombre listo no debe sufrir de amor más que por una mujer que valga la pena, que es el mismo que si nos asombráramos de que una persona se digne padecer del cólera por un ser tan insignificante como el bacilo vírgula. Sonia iba a marcharse, pero en el momento de escapar, el general de Fourveville le pidió que le presentara a la damita de Cambremer y tuvo que volver a entrar en el salón para buscarla. Yo digo, Swann, que preferiría ser el marido de esa señora a que me asesinaran los salvajes. ¿A usted qué le parece? Esas palabras de que me asesinaran los salvajes hirieron a Swann en el corazón y enseguida sintió deseo de continuar hablando de eso con el general. Ah, pero ha habido muchas vidas notables que han acabado así. Ese navegante cuyas cenizas trajo Dumont d'Urville, La Pérouse, y con eso Swann se tenía por tan feliz como si hubiera hablado de Odette.
Ese tipo de la Pérouse es muy simpático. A mí me atrae mucho, añadió melancólicamente. Ah, sí, la Pérouse, dijo el general. Sí, es un hombre conocido. Creo que tiene su calle. ¿Conoce usted a alguien en esa calle?, preguntó Swann un poco inquieto. No conozco más que a la señora de Chilneval, la hermana de ese buen Champcepierre. El otro día nos dio en su casa una función de teatro muy bonita. Es una casa que llegará a ser muy elegante. Ya lo verá usted. Ah, con que vive en la calle de la Pérouse. Es una calle simpática, muy bonita, muy triste. No, triste, no. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no va usted por allí, pero aquello ya no está triste. Ha empezado a edificar por todo aquel barrio. Cuando por fin presentó Swann al general a la damita de Cambremer, aunque era la primera vez que ella oía el nombre del general, esbozó la misma sonrisa de alegría y sorpresa que si ese nombre la hubiera sido conocidísimo, porque como no conocía a las amistades de su nueva familia, siempre que la presentaban a alguien se creía que era amigo de los suyos, y creyendo dar prueba de tacto aparentando que había oído hablar mucho de esa persona desde que estaba casada, ofrecía su mano con ademán vacilante que tenía por objeto mostrar que su espontánea simpatía triunfaba sobre la aprendida reserva. Así que sus suegros, a los que consideraba ella como las personas más ilustres de Francia, la miraban como a un ángel, entre otras cosas, porque así parecía que al casarla con su hijo lo hicieran más bien ganados por sus gracias personales que por su gran fortuna. Señor, ya se ve que es usted música de corazón, dijo el general, haciendo una alusión inconsciente al episodio de la arandela. Pero el concierto se reanudó y Swann comprendió que ya no podía irse hasta que se acabara aquel número. Le dolía verse encerrado en medio de aquellas gentes, cuyas tonterías y ridiculeces se le representaban más dolorosamente porque, como ignoraban su pasión y aunque lo hubieran conocido, no habrían sido capaces de otra cosa que de sonreír como de una niñería o deplorarla como una locura. Ponían a Swann en el trance de considerar su amor como estado subjetivo que solo existía para él, sin nada externo que le afirmara su realidad. Sufría muchísimo y hasta el sonido de los instrumentos le daba ganas de gritar, de prolongar su destierro en aquel sitio donde Odette no entraría nunca, donde no había nadie que la conociera, de donde estaba totalmente ausente. Pero de pronto fue como si Odette entrara y esa aparición le dolió tanto que tuvo que llevarse la mano al corazón. Es que el violín había subido unas notas altas y se quedaba en ellas, esperando, con una espera que se prolongaba sin que él dejara de sostener las notas, exaltado por la esperanza de ver ya acercarse al objeto de su espera, esforzándose desesperadamente para durar hasta que llegara, para acogerlo antes de expirar, para ofrecerle el camino abierto un momento más con sus fuerzas postreras, de modo que pudiera pasar, igual que se sostiene una puerta que se va a caer, y antes de que Swann tuviera tiempo de comprender y de decirse que era la frase de la sonata de Vinteuil y que no había que escuchar todos los recuerdos del tiempo en que Odette estaba enamorada de él, que hasta aquel día lograra mantener invisibles en lo más hondo de su ser, engañados por aquel brusco rayo del tiempo del amor y creyéndose que había tornado, se despertaron, se remontaron de un vuelo, cantándole locamente, sin compasión para su infortunio de entonces, las olvidadas letrillas de la felicidad. Y en vez de las expresiones abstractas, época en que yo era feliz, cuando me querían, que pronunciaba sin mucho dolor, porque todo lo que en día se encerraba del tiempo pasado eran falsos extractos sin contenido, se encontró con aquello mismo que dio eterna fijeza al elemento específico y volátil de la dicha perdida. Lo vio todo, los pétalos nevados y rizosos del crisantemo que ella le tiró al coche y que él fue
besando todo el camino, el membrete en relieve de la Maison Doré, en aquella carta donde decía: me tiembla tanto la mano al escribir. El fruncirse de cejas cuando le dijo en tono suplicante: ¿tardará usted mucho en decirme que vuelva? Percibió el olor de las tenacillas con que el peluquero le rizaba su cepillo, mientras que Lorendán iba en busca de la obrerita, las lluvias tormentosas que cayeron aquella primavera, la vuelta a casa en coche abierto, a la luz de la luna, todas y cada una de las mallas de costumbres mentales, de impresiones periódicas, de creaciones cutáneas que trajeron en el espacio de unas semanas esa red uniforme en la que volvía a sentirse preso su cuerpo. En aquellos momentos pasados satisfacía la voluptuosa curiosidad de conocer los placeres de los que viven de amor. Y creyó que podría no pasar de ahí, que no iba a tener que aprender las penas de los que viven de amor. Y ahora el encanto de Odette no era nada comparado con ese formidable terror que le prolongaba a modo de inquieto halo, con esa inmensa angustia de no saber minuto por minuto lo que hacía, por no poseerla para siempre y en todas partes. Se acordó del tono con que ella dijo: podremos vernos siempre, yo no tengo nada que hacer. Ella, que ahora siempre tenía que hacer, del interés y la curiosidad que le inspiraban la vida de Swann, el deseo ardiente de que él la hiciera el favor, cosa que Swann temía entonces como posible causa de molestias, de dejarla penetrar en esa vida. Cuánto tuvo que rogarle para que se dejara llevar a casa de los Verdurán, y en aquella época en que la invitaba a salir a su casa una vez al mes, lo mucho que tuvo que repetirle ella antes de que Swann cediera. Qué delicia tan grande sería el verse a diario. Delicia que entonces era el sueño de Odette y a Swann le parecía un fastidio, y que luego fue cansándola a ella hasta romper definitivamente con la costumbre, mientras que para Swann se convertía en dolorosa e invencible necesidad. Y ya no sabía si era verdad que la tercera vez que se vieron, cuando ella le preguntó: ¿por qué no me deja usted venir más a menudo?, la contestó él, sonriendo y por galantería: es que tengo miedo a sufrir. Ahora le escribía también desde un restaurante o desde un hotel en cartas con membrete, pero las letras del nombre le quemaban como si fueran de fuego. Escribe desde el hotel Boulemont. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha ido a hacer allí? ¿Y con quién? ¿Qué habrá pasado? Se acordó de los faroles aquellos que iban apagando en el bulevar de los italianos cuando se le encontró contra toda esperanza entre las erráticas sombras de aquella noche, que le pareció sobrenatural y que, en efecto, noche en que no tenía que preguntarse si le iba a contrariar que la buscara, porque estaba seguro de que la mayor alegría de ella sería verle y volver con él. Pertenecía a un mundo misterioso en el que nunca se puede tornar a penetrar una vez que nos cierran sus puertas. Y Swann vio inmóvil frente a aquella dicha rediviva a un desgraciado que le dio lástima primero, porque no le conocía, tanta lástima que tuvo que bajar la vista para que no se le vieran las lágrimas. Era él mismo. Cuando lo hubo comprendido, cesó su compasión, pero sintió celos de su otro yo que Odette había querido. Sintió celos de todos aquellos hombres a los que miraba antes diciendo: quizá los quiere. Sin gran pena, mientras que ahora había cambiado la idea vaga de amar en lo que no hay amor, por los pétalos del crisantemo y el membrete de la Maison Doré, que estaban llenos de amor. Y como su dolor iba siendo muy agudo, se pasó la mano por la frente, dejó caer el monóculo y limpió el cristal. E indudablemente, si en aquel momento se hubiera visto a sí mismo, habría añadido a su anterior colección de monóculos ese otro que se quitaba de la cabeza como un pensamiento importuno y de cuya empañada superficie quería borrar las penas con su pañuelo. Tiene el violín cuando no se ve el instrumento y no se puede relacionar lo que se oye con su imagen, cosa que modifica su sonoridad.
acentos semejantes a algunas voces de contralto que llegan a dar la ilusión de que hay una cantante. Alzamos la vista sin ver otra cosa que las cajas de los violines, preciosas como estuches chinos, y sin embargo, por un momento aún, nos engaña la falsa llamada de la sirena. Otras veces se nos figura que en el fondo de la docta caja se oye a un genio cautivo que está luchando allá adentro, embrujado y frenético, como un demonio en una pila de agua bendita, cuando no se nos representa un ser sobrenatural y puro que cruza por el aire difundiendo su invisible mensaje. Página 420.